Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticano, Vatican News transmite el encuentro del Papa Francisco con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos en el marco de su 39º viaje apostólico internacional, esta vez en el Reino de Bahrein. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción. Damos la bienvenida a ustedes, estimados oyentes y telespectadores que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, del portal vaticannews.va y de Facebook Live, así como a los que están siguiendo esta transmisión gracias a las emisoras que retransmiten esta señal. Con la asistencia técnica de Mario Escatón y la de dirección del padre Felipe Herrera, estamos acompañando la transmisión del segundo día del viaje apostólico del Papa con ocasión del Foro de Diálogo de Bahrein, Oriente y Occidente por la Convivencia Humana. El Santo Padre, como vemos en imágenes, está haciendo su ingreso a la mezquita. Ha participado esta mañana en la clausura del foro que ha convocado a los líderes religiosos de diversas partes del mundo en este país de mayoría musulmana, el 9º país que el Santo Padre visita de mayoría musulmana, y ha plantado junto con su majestad el rey de Bahrein y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, un árbol de la paz. Decimos esta mañana porque en Bahrein son en este momento exactamente las 4:33 de la tarde. El Santo Padre viene de encontrarse de forma privada con el gran imán de Al-Azhar, uno de los numerosos encuentros que ya el Papa viene manteniendo con el líder musulmán en este recorrido por la paz y la fraternidad humana que comenzó allá por el 2019 con la firma en Abu Dhabi del documento conjunto sobre la paz y la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. Un viaje de 3 días que se enmarca pues en el diálogo interreligioso y en la promoción de la fraternidad humana por el bien de la humanidad. El Papa está saludando al Consejo de Ancianos Musulmanes. Está presente una delegación vaticana y lo vemos en imágenes junto al gran imán de Al-Azhar. El Consejo de Ancianos Musulmanes, como estábamos diciendo, es una organización internacional independiente, tiene su sede en Abu Dhabi. Fue fundada en julio de 2014 para promover la paz en las comunidades islámicas. Reúne a eruditos, expertos y dignatarios musulmanes estimados por los principios de justicia, independencia y moderación. Presta una atención especial a los conflictos internos que agitan a las comunidades musulmanas y a las causas que los originaron, con el objetivo de defender los valores humanitarios y los principios de tolerancia del Islam frente al sectarismo y la violencia. Estamos, para los que no han seguido las transmisiones del día de ayer, en el segundo día, como dijimos, del viaje apostólico de su santidad, el Papa Francisco, al reino de Bahrein, el reino de los dos mares, según el significado del término Bahrein en árabe. Un pequeño estado insular, para que nos ubiquemos donde nos encontramos acompañando al Papa, un estado insular que consiste en un archipiélago de 33 islas que se encuentra frente a la costa este de Arabia Saudita y al norte de la península de Qatar en el Golfo Pérsico. Está dividido este reino en 4 gobernaciones y desde el año 1986 ha estado conectado con Arabia Saudita a través de una autopista que consta de puentes y presas. En el futuro también está prevista una conexión por carretera y ferrocarril con Qatar. Aquí, como dijimos, la comunidad es de mayoría musulmana, cerca de un 70%. Los cristianos constituyen cristianos alrededor de un 15%.
El ordenamiento jurídico se basa en la ley islámica, aunque la política religiosa de la Casa Real se ha basado durante mucho tiempo en la tolerancia hacia otras comunidades religiosas a las que se reconoce la libertad de culto. El cardenal Pietro Parolin saluda al gran imán. También vemos en imágenes al cardenal Luis Antonio Tagle, al cardenal Leonardo Sandri, al cardenal Kurt Koch. Estamos asistiendo a los saludos entre la delegación vaticana y, bueno, en este momento el gran imán. Decíamos que este país, les vamos contando, tiene una importancia estratégica en el equilibrio político de la región, porque no solamente se encuentra en el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo del mundo, sino que ha sido un aliado muy importante de Estados Unidos durante décadas. Estados Unidos, que tiene allí una base naval. Entre otras cosas, la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel, que fue sancionada en el año 2020 por la firma de los acuerdos de Abraham bajo la administración Trump, a la que también se sumó los Emiratos Árabes Unidos. Constituye también un hito importante en la historia de este país, que aunque, como dijimos, el Islam es la religión oficial, la Sharia está en vigor. La ley islámica y las comunidades cristianas y otras religiones disfrutan de la libertad de culto, a diferencia, como sabemos, de la vecina Arabia Saudita. Al igual que Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. En efecto, desde hace tiempo la casa gobernante de Al Khalifa promueve una política religiosa tolerante y abierta al diálogo interreligioso, como lo confirma, entre otras cosas, el hecho de que el reino sea casa de varios lugares de culto no musulmanes, incluidas 2 parroquias. La apertura del reino del soberano de Bahrein al diálogo con otras religiones también está confirmado por las buenas relaciones que mantiene con la Santa Sede desde el año 1999. Cabe destacar que en los últimos años se han producido avances significativos en estas relaciones, en particular desde el año 2014, cuando el rey Ahmad, en una visita al Vaticano, entregó al Papa una maqueta de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, y también dirigió la invitación al pontífice para visitar el reino. Vamos con el audio a la mezquita.
Para los que siguen esta transmisión solamente a través de radio, es un niño el que ha realizado esta introducción y en este momento se lee el libro del Génesis. El niño ha cantado unas aleyas del Sagrado Corán. Acompañamos la lectura del libro del Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Después del pecado, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Después el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Escuchamos ahora, según está previsto, una introducción realizada por el secretario general del Consejo Musulmán de Ancianos, es el juez Mohamed Abdel Salam, en esta apertura del encuentro del Consejo de Sabios Musulmanes con los líderes religiosos de la Iglesia Católica aquí en el Reino de Bahrein sobre el diálogo interreligioso y los desafíos del siglo XXI, las amenazas del cambio climático. Su Eminencia, Gran Imam de Al-Azhar y presidente del Consejo de Sabios Musulmanes, Su Santidad el Papa de la Iglesia Católica, honorables miembros del Consejo de Sabios Musulmanes, excelencias, altos clérigos de la Iglesia Católica, en nombre del Consejo de Sabios Musulmanes tengo el honor de hablarles en la apertura de esta conferencia, que además de su dimensión simbólica adquiere importancia cuando esta prestigiosa constelación de líderes religiosos de alto rango aborda su tema, el que es el diálogo interreligioso y los desafíos del siglo XXI. Me gustaría expresar mi profunda gratitud y reconocimiento al Reino de Bahrein por su amable iniciativa de ser anfitrión de este foro para el diálogo bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey Hamad bin Isa al-Khalifa. En verdad, Bahrein es un país de larga tradición hospitalaria, un ejemplo único en la gestión de la diversidad a través del diálogo y un ejemplo vivo de la convivencia y la apertura a civilizaciones. Asimismo, expreso mi más sincero respeto y gratitud a dos figuras cumbre, Su Eminencia, el Gran Imam de Al-Azhar, y Su Santidad el Papa de la Iglesia Católica, cuya primera reunión, que fue seguida por otras 8, se ha convertido en una fuente
de renovada inspiración no solo para los líderes religiosos, sino también para los millones de seguidores de estas dos religiones y también de otras religiones. Más bien se ha convertido en una fuente de esperanza para los amantes del bien y la paz, animándolos a continuar esforzando por el bien del hombre, su destino y sus aspiraciones a un mañana más próspero y un futuro mejor. Me siento honrado en este momento al dirigirme a ustedes, el gran imán y el Santo Papa, con todo orgullo para ilustrar cuán grande es el logro resultante de su amistad única. No tengo ninguna duda de que este modelo de amistad será una antorcha para los seguidores de ambas religiones que la lleven y siguen su guía basada en el amor, la apertura consciente y la eficacia que no desvanece con el tiempo. El documento firmado en Abu Dhabi sobre la fraternidad humana que ustedes han presentado al mundo nunca fue letra muerta en un papel, sino que ha sido la piedra angular de un gran edificio que vemos creciendo gradualmente ante nuestros ojos. Y es testigo de lo que ustedes juntos pueden proporcionar al mundo, que en medio de estos graves conflictos y difíciles polarizaciones anhela escuchar una voz de conciencia que no tenga ningún interés en este mundo más que garantizar la paz y la felicidad al ser humano. El primer aniversario de la firma del documento se ha convertido en un acontecimiento internacional, el Día Internacional de la Fraternidad Humana, alentando de este modo a los países a incluir este documento en sus currículos para que los jóvenes desde temprano aprendan las ventajas de rechazar el conflicto y las virtudes de la armonía y la fraternidad. Asimismo, ayuda a las sociedades que durante mucho tiempo han sufrido divisiones y luchas a que aprovechen del documento como una referencia nacional y constitucional que les brinde más solidez y capacidad para fomentar la convivencia en un marco de diversidad. El mundo, con todo el logro que ustedes han brindado, aún espera mucho más de su sabiduría y cuenta con su apoyo. Nuestro encuentro de hoy es uno de esos momentos relucientes que afirman que la sabiduría que falta a nuestro mundo de hoy no se debe buscar lejos de los esfuerzos de ustedes en pro de la felicidad de la humanidad. También crea un sentimiento común entre los símbolos de las principales religiones a asumir la responsabilidad moral frente a los desafíos que enfrenta nuestra familia humana común. Los peligros del cambio climático son una de las mayores amenazas a la paz mundial que la humanidad haya enfrentado jamás, porque amenaza su existencia, incluido su futuro. ¿Cuánto necesitamos a la voz común de ustedes para evitar que se rompa el barco de este universo, que Alá ha elegido como hogar para el ser humano, la criatura más honorable para Alá? I have the honor of addressing you in the name of the Vatican delegation. Es la intervención en este momento de Su Eminencia el Cardenal Miguel Ángel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Of course, there are many challenges to be faced in the Su Santidad, Su Eminencia, distinguidos miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes, tengo el honor de dirigirme a ustedes en nombre de la Delegación Vaticana. Ciertamente son muchos los desafíos que hay que afrontar en el siglo XXI, pero me gustaría abordar brevemente una cuestión que es común y compartida entre nosotros, cristianos y musulmanes, y que está en el origen de otros tantos desafíos, y es la crisis medioambiental. Nuestra fragilidad como seres humanos y nuestra interdependencia unos de otros, como han puesto de manifiesto de forma elocuente las situaciones de conflicto y la pandemia de COVID-19, son razón más que suficiente para estar unidos y comprometidos a trabajar juntos para mejorar la humanidad. Promovamos, pues, la unidad, la solidaridad y la fraternidad entre todos, para que juntos podamos afrontar con valentía los desafíos del siglo XXI y los del futuro inmediato.
La esperanza es que juntos podamos salir de la crisis actual mejores y más fuertes y que podamos ayudar a nuestras sociedades a ser más humanas, a convertirse en un lugar donde las personas se cuiden unas a otras y a la creación. Es urgente que los fieles de las distintas religiones aúnen esfuerzos para promover un orden social ecológicamente responsable basado en valores compartidos. La crisis ecológica y la protección del medio ambiente en relación con las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la convivencia social son esenciales para todas las religiones y están inextricablemente unidas entre sí. Los líderes de las comunidades religiosas también desempeñan un papel vital en la formación de actitudes, opiniones y comportamientos entre sus seguidores para la gestión juiciosa y el uso equitativo de los recursos naturales y para el desarrollo sostenible de todos. También tienen el deber moral, como afirma el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, de difundir los valores de la paz, la justicia, el bien, la belleza, la fraternidad humana y la convivencia común. La crisis ecológica está vinculada en última instancia a una crisis de valores, a un vacío espiritual que impregna la sociedad de nuestro tiempo, y el diálogo interreligioso es fundamental para resolverla. Por lo tanto, es necesario ofrecer modelos alternativos basados en valores y en recorridos espirituales. La interconexión e interdependencia de los seres humanos y la naturaleza invitan a todos a superar las diferencias de clase, credo, raza o cultura y a colaborar para proteger la salud del hogar de la familia humana, ahora y por las generaciones futuras. La religión puede ayudarnos a dar un primer paso hacia el cambio colectivo. Muchas personas religiosas comparten hoy la idea de que la crisis medioambiental está causada por los seres humanos y se esfuerzan, por tanto, en ofrecer modelos de vida alternativos basados en sus propios caminos espirituales. Aquí me gustaría citar un hadís según el cual Muhammad dijo: si la hora final llega mientras tienes en tus manos un brote de una planta y puedes plantarlo antes de que llegue la hora, deberías plantarlo. Por eso, hasta el final de nuestros días, los seres humanos estamos invitados a cuidar el entorno que nos rodea, haciendo crecer la vida. That until the end of our days, we human beings are invited to take care of the environment around us, fostering always life. Concern for environmental La preocupación por la degradación del medio ambiente es una realidad interreligiosa. Las religiones poseen la sabiduría que puede ayudarnos a realizar esos cambios necesarios en nuestros estilos de vida para superar las condiciones de deterioro del planeta y que abarcan todos los ámbitos: ambiental, económico, social, cultural y el de la vida cotidiana. Permítame compartir algunos elementos de reflexión que, en mi opinión, el desafío medioambiental plantea al diálogo interreligioso. 1. Ir más allá de las propias fronteras.
Es urgente que los seguidores de todas las religiones se unan para construir un orden social ecológicamente responsable basado en valores compartidos. La pandemia de COVID-19 es un claro ejemplo de ello. La aceleración de los problemas medioambientales globales ha incrementado la urgencia de la cooperación religiosa. Número 2. Abordar los problemas medioambientales considerando que la solidaridad universal es necesaria para unir a la familia humana en la búsqueda de un desarrollo integral y sostenible. Número 3. Cuidar la salubridad y la sostenibilidad del planeta con programas educativos compartidos para aumentar la conciencia ecológica y promover iniciativas comunes mediante la plena implicación de los fieles de las distintas religiones que viven y trabajan codo a codo. Número 4. Recuperar la conciencia del vínculo entre humanidad y naturaleza, también a través de los textos sagrados de las distintas religiones para traducirlos a la vida cotidiana. Y número 5, promover el compromiso común con los fieles de otras religiones y un cambio de actitud y estilos de vida mediante la recuperación de aquellos valores religiosos que crean una nueva conciencia medioambiental. Los desafíos del siglo XXI, incluido el desafío medioambiental, son una oportunidad y un don para incrementar las relaciones entre los creyentes y adaptarse a una nueva forma de vivir basada en el amor fraternal, la igualdad, la justicia, la armonía y la paz. En la situación de incertidumbre, miedo y vacío en la que estamos inmersos, debemos volver a las raíces de nuestra propia fe. Debemos volver a lo esencial para que la nuestra sea una verdadera renovación espiritual que pueda conducir a una cultura del encuentro capaz de superar las diferencias y las divisiones y de incidir profundamente en la vida de este mundo. La conciencia de nuestra común humanidad, de nuestro común destino y de la responsabilidad que compartimos los unos con los otros y con el mundo debe impulsarnos a seguir desarrollando la necesaria solidaridad interreligiosa para el bienestar de la familia humana, para que juntos podamos colaborar generosamente, como escribe el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno con su propia cultura y experiencia, sus propias iniciativas y capacidades. Muchas gracias. Ha sido la intervención del cardenal Miguel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. ونعدكم أننا سنستفيد بهذه الكلمة وبهذه المحاور المهمة في عملنا القادم إن شاء الله. اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم ممثلا عن مجلس حكماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد قريش شهاب، أحد أكابر علماء إندونيسيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. En este momento escucharemos las observaciones de un representante del Consejo de Ancianos Musulmanes
que saluda a su eminencia el gran imam de Al-Azhar al-Sharif y presidente del Consejo de Ancianos Musulmanes, a su santidad el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, a sus eminencias estimados miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes y a sus eminencias estimado clero, dice, superior de la Iglesia Católica. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en nombre mío y de mis colegas, sus eminencias y excelencias, los miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes, eruditos musulmanes altamente reconocidos y líderes religiosos y de pensamiento. Es el doctor Muhammad Qarish Shibab quien habla, proveniente de Indonesia. Y continúa este encuentro que se celebra hoy en la bendecida tierra del Reino de Bahrein, es testimonio de que el objetivo de continuar el diálogo islámico-cristiano que se puso en marcha con la firma del documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi hace 3 años es alcanzable con la gracia de Dios. En efecto, el hecho de que haya un acuerdo sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI es una prueba de que el diálogo entre los líderes de 2 grandes religiones ha llegado a buen puerto. Esto es cierto, ya que las 2 religiones están representadas. Por un lado, su santidad el Sumo Pontífice y Papa del Vaticano, así como por los dirigentes de la Iglesia Católica, y por otro lado, por el gran imam de Al-Azhar y presidente del Consejo de Ancianos Musulmanes, así como por los miembros del Consejo. Estos desafíos se centran en la religiofobia que hace que se pierda la espiritualidad y en el empobrecimiento moral que se manifiesta en las actitudes individuales, en los ataques a la institución de la familia y en los intentos de desviarla de su verdadera naturaleza. Otras ramificaciones son la explotación infantil en trabajos precarios e incluso en actos inmorales, el aumento de la violencia contra las mujeres, la crisis alimentaria internacional derivada de la ausencia de justicia y solidaridad que amenaza a millones de personas vulnerables asoladas por las guerras, así como la escalofriante amenaza del armamento nuclear que se cierne sobre el planeta. El cambio climático sigue siendo un testimonio vivo de la incapacidad del hombre para frenar sus impulsos consumistas, su avaricia materialista y su marcha colectiva por un camino jamás transitado en la historia, un camino de autodestrucción de los recursos del planeta, de su futuro y del de sus próximas generaciones, con todas sus consecuencias para el mundo, incluido el aumento de las tragedias, el hambre, la pobreza y los desplazamientos. Todos desafíos que se reducen a la ética, que tiene que ver con la esencia humana, los valores, la conducta, los vínculos familiares y el modo de vida, el futuro de la humanidad e incluso la misma existencia del hombre. Por eso, en el Consejo de Ancianos Musulmanes hemos creído desde nuestra formación como una organización internacional que reúne a sabias voces islámicas de la razón y el conocimiento para promover los valores de la convivencia. Nos esforzamos por promover el diálogo en torno a estos desafíos con todos nuestros socios en la humanidad, en particular con los líderes religiosos y de pensamiento influyentes e inspiradores. El diálogo ha demostrado ser una necesidad en nuestro tiempo actual. Es una responsabilidad compartida por todos los líderes religiosos del mundo. El diálogo demuestra persistentemente su capacidad para superar los retos que se plantean bajo pretextos religiosos, políticos, económicos, raciales, étnicos o sectarios. El diálogo aquí no se refiere a un debate basado en hechos que se basa en referencias. Lo que se entiende es el diálogo entre diferentes fuentes de conocimiento y creencias, así como culturas y experiencias diversificadas, buscando una cooperación mutuamente beneficiosa
para encontrar respuestas a las elusivas y complejas situaciones de la actualidad. Por lo tanto, en el Consejo de Ancianos Musulmanes no solo consideramos este diálogo como una verdadera necesidad, sino que tenemos la perspectiva de que es un camino fundamental a través del tiempo y el espacio y una forma de poner de relieve la riqueza de la identidad religiosa y cultural única de todos los grupos humanos. Esto conduce, en última instancia, a elevar la humanidad del hombre y a designarlo como una criatura responsable y venerable que se enfrenta a grandes retos existenciales a los que no tiene esperanza de enfrentarse sin la comunicación y el diálogo con las variadas experiencias de la civilización humana. Estamos seguros de que este diálogo, con su espíritu y liderazgo actuales, dará lugar a una cooperación que lleve a la humanidad al punto de la familiaridad. La cima de la bondad radica en la conexión humana. El diálogo es más una manifestación de la sabiduría religiosa antes que un reflejo de las experiencias de las diversas civilizaciones. También es un medio de familiarización en su sentido más profundo con su influencia sobre las relaciones humanas. Una de las cuestiones más persistentes sobre el hombre y la civilización en la actualidad es la posibilidad de familiarización entre los líderes y figuras religiosas antes de lograr la familiarización entre las variadas experiencias culturales y humanas de la civilización humana. Este es el reto en el que se centra nuestro diálogo. Con palabras rebosantes de sabiduría de la tradición islámica, el gran poeta sufí Jalal al-Din al-Rumi escribe en su colección El Masnavi la historia de la rivalidad de los romanos y los chinos en la fotografía. Cuenta la historia de un rey que organizó un concurso entre ellos, asignando una pared a cada uno para exponer sus trabajos en este arte. Como las paredes estaban enfrentadas, el reflejo de las habilidades de uno en la pared de su oponente opuesta parecía más bello que la imagen original que ellos mismos habían hecho. Este elocuente escrito no solo nos enseña una lección sobre la gestión de las variadas experiencias culturales, sino que confirma que la sabiduría contenida en las tradiciones de los profetas y las revelaciones de Dios se hace evidente en la correspondencia mutua que fructifica en el medio compartido. La realización humana se potencia con la interacción entre las experiencias contadas en esta historia a través del reflejo de las imágenes en la obra del otro y alcanzando la belleza plena a través de ella y sobre ella. Ha sido la intervención de uno de los ancianos del Consejo de Ancianos Musulmanes. Se proyecta ahora un video de los encuentros de el Papa Francisco y también del Gran Imán. Vamos con el audio. حمل هموم الفقراء والمستضعفين أحس بأوجاع اللاجئين والمهجرين والمهمشين سخر جهودهما في العمل من أجل الإنسانية لم ينفصلا يوما عن أزمات الإنسان وآلامه وتطلعاته فنشأت بينهما صداقة حقيقية وأخوة إنسانية قدمت أروع النماذج في التآخي والحوار بين الأديان يجوبان العالم شرقا وغربا بحثا عن الفردوس المفقود يصليان من أجل الإنسانية ويدعوان الله لرفع الوباء يهديان بعضهما أنفس الكتب لتبادل الرؤى وتلاقح المعارف يسيران معا
Es un video para quienes nos están siguiendo a través de las ondas de radio, que no pueden seguir las imágenes o que no pueden seguir las imágenes. Un video que proyecta la amistad que vincula al Papa Francisco con el gran imán de Al-Azhar en este recorrido que a partir, digamos, que se ha oficializado con la firma en esta amistad que se ha oficializado, podemos decir, en el año 2019 con la firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. Se narra este recorrido, los encuentros, las oraciones que han realizado juntos para promover este camino que continúa con este diálogo querido por el Reino de Bahrein para tender puentes entre las religiones en favor de la coexistencia humana. فأطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية احتفاء بجهود الأفراد والكيانات في تعزيز التضامن بين أعضاء الأسرة البشرية. وبدأ العمل في إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية ليمثل رمزاً فريداً للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم بين أتباع الديانات. إنها روح الأخوة والتسامح التي جمعتهما، فأنتجت للعالم الخير وجذب العالم شرقاً وغرباً، حكاماً وشعوباً، نخبة وعوام، لدعم رسالتهما الإنسانية. ووقف العالم موقف إجلال لهما ليتعلم منهما قيم المحبة والتسامح. إنها الصداقة والاحترام المتبادل بين الرمزين الدينيين الأكبر في العالم، البابا فرانسيس والإمام الطيب. صداقة حقيقية وأخوة إنسانية وسير على درب السلام. والآن اسمحوا لي أن أقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين لإلقاء كلمته. Escuchamos ahora las palabras de su eminencia, el profesor Ahmed Al-Tayeb, gran imam de Al-Azhar al-Sharif y presidente del Consejo de Ancianos Musulmanes, en este encuentro, en presencia del Papa Francisco. En el nombre de Dios, el más bondadoso, el más misericordioso, alabado sea Dios. Que las bendiciones de Dios y la paz desciendan sobre nuestro maestro, el profeta Mahoma, su familia y sus compañeros. Nuestro querido invitado, su santidad el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, estimado clero, eruditos de la Iglesia Católica, colegas y miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Damos la bienvenida al Papa y a los altos clérigos y eruditos católicos que le acompañan a nuestro mundo árabe, un mundo que está encantado de ser socio en su camino de fraternidad humana, comenzado en Egipto, luego en los Emiratos Árabes Unidos y ahora en el hermano Reino de Bahrein. Honorables asistentes, creo que es obligatorio intervenir hoy en la apertura de nuestro encuentro que une el Consejo de Ancianos Musulmanes con los líderes religiosos de la Iglesia Católica de Bahrein sobre un asunto de extrema importancia como es el diálogo interreligioso y los desafíos del siglo XXI. Nuestro encuentro de hoy es un paso positivo en el camino del diálogo interreligioso que hemos emprendido juntos, que ya ha dado sus frutos en una creciente conciencia colectiva de los desafíos unificadores y ha sembrado la esperanza de invocar la conciencia global para responder a estos desafíos. Naturalmente, el tiempo no nos permite destacar todos los trágicos incidentes y los peligrosos acontecimientos que se ciernen sobre el hombre de hoy y que lo amenazan independientemente de su ubicación en el planeta. Uno no sabe por dónde empezar con todas las crisis globales, ya sean humanitarias, económicas, éticas o relacionadas con el clima y el medio ambiente.
Peor aún, es el hecho de que nuestro mundo actual ya no tiene una autoridad de referencia que lo guíe cada vez que se desvía o confunde la verdad con la mentira, la bondad con el mal, lo encomiable con lo detestable. Es como un coche que va a toda velocidad sin un volante que lo controle, ni frenos que lo detengan antes de que se destruya a sí mismo y a los demás. Lo que hace que las cosas sean aún más violentas y brutales es la influencia expansiva y destructiva de estas crisis que, a diferencia del pasado, ya no se limitan a una nación o a un país. Las ramificaciones de esta nueva cadena de crisis y catástrofes en una capital del mundo se extienden a todo el mundo, y ningún país, sea cual sea su fuerza económica, puede eludir las nefastas consecuencias. La guerra ya no se limita a los campos de batalla, sino que las ciudades y los pueblos, con sus casas, sus calles, escuelas, hospitales, hombres, mujeres y niños están ahora expuestos a las masacres, al derramamiento de sangre y a la destrucción. Es extremadamente doloroso ser testigo de esta devastadora evolución de la guerra y de su terrible capacidad de muerte y destrucción. Hasta hace muy poco, la crisis humana se limitaba a las esferas del empleo, la competencia de las grandes empresas internacionales y los sindicatos nacionales formados para hacer frente a estas crisis. Así fue también durante la Guerra Fría, antes de que una doctrina pudiera dominar el mundo, profesando ser la única doctrina, afirmando que tiene el derecho a dirigir el mundo con sus filosofías, teorías e ideologías políticas, sociales y económicas. El mundo parece querer aceptar la globalización de estas ideas y su práctica, considerándolas como un nuevo paraíso para la humanidad en sustitución del viejo paraíso que se ha derrumbado. Naturalmente, el nuevo paraíso ha llegado con nuevas crisis, en consonancia con el egoísmo de sus propulsores, y así el mundo entero se enfrenta a nuevos desarrollos de un tipo al que las mentes luchan por adaptarse y descifrar las causas y objetivos. Este caso recuerda a un verso de un poeta árabe que puede traducirse así: me he librado de algunas preocupaciones que me molestaban, sin embargo, han llegado más y me han desconcertado. Desde finales del siglo XX, la humanidad se ha enfrentado a un sinfín de crisis, especialmente al enorme abismo entre ricos y pobres y su continua expansión, y a este desequilibrio que acompaña al hombre y a la naturaleza con su injusticia y exclusión para la mayoría de las personas. Podríamos añadir incluso que estamos asistiendo a la humillación de esta mayoría como resultado de la falta de los valores morales que las religiones han establecido, especialmente la justicia, que es el fundamento del universo, y la igualdad. La falta de estos valores ha conducido a un enorme trastorno de la economía mundial y a la interrupción del desarrollo social. El resultado es el aumento de la pobreza extrema, las hambrunas devastadoras, las guerras, los conflictos que a menudo estallan en los países pobres y en desarrollo. No es exagerado decir que la crisis de nuestro mundo moderno es principalmente una crisis moral y de fe. La mayoría de los problemas y cuestiones a las que se enfrenta el hombre hoy en día son consecuencias inevitables de esta crisis de raíz que se ha enrollado insidiosamente en torno al hombre, abrumando sus pensamientos y su conducta. No es de extrañar los efectos de esta desviación de la ética, ya sea en sociedades demasiado abiertas o como respuesta a los llamamientos que tratan de imponer la laxitud y la desviación de la moral. Ahora hay desviaciones como la difusión de la homosexualidad y del tercer género, incluso en sociedades conservadoras donde la religión y la moral forman un componente integral y fundamental de su civilización, cultura y tradiciones. Todo ello bajo el pretexto de la libertad y los derechos humanos según la filosofía de la modernidad y la ilustración. Pero es una libertad que engendra caos, destrucción moral y demolición de la estructura interna del hombre. No negamos a las sociedades occidentales su elección de lo que consideran derechos y libertades. Tampoco les pedimos que modifiquen esas elecciones. Sin embargo, rechazamos enérgicamente que estas sociedades intenten imponer estos puntos de vista a nuestras sociedades orientales.
De lo contrario, nos encontraremos ante un nuevo colonialismo que pronto terminará y desaparecerá tal y como ha sucedido anteriormente. Las partes que están detrás de esta invasión deberían informarse sobre la naturaleza de las civilizaciones no occidentales y aprender de la historia del conflicto entre ambas civilizaciones. Al hacerlo, aprenderán que la globalización de creencias y culturas no es más que una especie de ensoñación e ilusión, y que la religión, que está profundamente arraigada en la civilización oriental, nunca ha sido derrotada por ninguna fuerza civilizatoria del mundo. Tampoco fue derrotada por el poder de los romanos, el primer imperio persa, los mongoles, los cruzados en la época medieval, ni por el poder de Occidente en la era moderna, y no será derrotada por ninguna otra potencia en el mundo. Concluye el gran imán de Al-Azhar. Estimados oyentes, no le alcanzamos a leer completamente los discursos en lengua árabe. Queremos informarlos de esto porque el árabe es mucho más breve que el español, por lo tanto tal vez no han quedado todos los discursos pronunciados en este idioma. Partes de las intervenciones sin leer. Debemos en este momento ir adelante ahora con el discurso del Papa Francisco. Querido hermano doctor Ahmad Al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, queridos miembros del Consejo Musulmán de Ancianos, queridos amigos, As-salam alaikum. Los saludo cordialmente, deseando que la paz del Altísimo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre ustedes que buscan promover la reconciliación para evitar divisiones y conflictos en las comunidades musulmanas, sobre ustedes que ven en el extremismo un peligro que corroe la verdadera religión, sobre ustedes que se comprometen en disipar interpretaciones erradas que a través de la violencia tergiversan, instrumentalizan y dañan un credo religioso. Que la paz descienda y permanezca con ustedes, que desean difundirla, inculcando en los corazones de los valores del respeto, de la tolerancia y de la moderación. Sobre ustedes que se proponen fomentar relaciones amistosas, mutuo respeto y confianza recíproca con todos aquellos que como yo adhieren a una fe religiosa distinta, sobre ustedes que quieren favorecer en los jóvenes una educación moral e intelectual que se oponga a cualquier forma de odio y de intolerancia. Dios, fuente de paz, que nos conceda ser en cualquier lugar canales de su paz. Ante ustedes quisiera reiterar que el Dios de la paz nunca conduce a la guerra, nunca incita al odio, nunca respalda la violencia. Y nosotros que creemos en Él, estamos llamados a promover la paz a través de instrumentos de paz como el encuentro, las tratativas pacientes y el diálogo que es el oxígeno de la convivencia común. Entre los objetivos que se proponen está el de difundir una cultura de paz basada en la justicia. Quisiera desearles que este es el camino, más aún el único camino, en cuanto la paz es obra de la justicia. Brota, pues, de la fraternidad, crece a través de la lucha contra la injusticia y las desigualdades, se construye tendiendo la mano a los demás. La paz no puede ser solo proclamada, se debe consolidar, y esto es posible removiendo las desigualdades y las discriminaciones que producen inestabilidad y hostilidad. Yo les agradezco su compromiso en este sentido, como también la acogida que me han dispensado y las palabras que han pronunciado. Vengo entre ustedes como un creyente en Dios, como un hermano y peregrino de paz. Vengo entre ustedes para caminar juntos con el espíritu de Francisco de Asís, que solía decir que la paz que anuncian de palabra la tengan y en mayor medida en sus corazones.
Me ha llamado la atención ver cómo en estas tierras es costumbre, al acoger a un huésped, no solo estrecharle la mano, sino también llevarse la mano al corazón en señal de afecto, como diciendo: tu persona no se queda distante de mí, sino que entra en mi corazón, en mi vida. También yo me llevo la mano al corazón con respetuoso afecto, mirando a cada uno de ustedes y bendiciendo al Altísimo por la posibilidad de encontrarnos. Creo que cada vez tenemos más necesidad de encontrarnos, de conocernos y de preocuparnos por los demás, de poner la realidad antes que las ideas y a las personas antes que las opiniones, la apertura al cielo antes que las distancias de la tierra, un futuro de fraternidad antes que un pasado de hostilidad, superando los prejuicios y las incomprensiones de la historia en nombre de aquel que es la fuente de la paz. Por lo demás, ¿cómo podrán los fieles de religiones y culturas distintas convivir, acogerse y estimarse mutuamente si nosotros seguimos siendo unos extraños para los otros? Dejémonos guiar por el dicho del imán Ali: las personas son de dos tipos, tus hermanos en la fe o tus semejantes en la humanidad, y sintámonos llamados a hacernos cargo de todos aquellos que el designio divino ha puesto a nuestro lado en nuestro mundo. Exhortémonos a que, olvidando lo pasado, ejercitemos sinceramente la mutua comprensión, procurando y promoviendo unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Son tareas que nos incumben a nosotros, los guías religiosos, ante una humanidad cada vez más herida y desgarrada que bajo el vestido de la globalización respira con dificultad y miedo. Las grandes religiones están llamadas a ser el corazón que une los miembros del cuerpo, el alma que da esperanza y vida a las más altas aspiraciones. En estos días he hablado sobre la fuerza de la vida, que sobrevive en los desiertos más áridos, bebiendo del agua del encuentro y de la convivencia pacífica. Ayer lo hice tomando el ejemplo del sorprendente árbol de la vida que se encuentra aquí en Bahrein. El pasaje bíblico que hemos escuchado pone el árbol de la vida en el centro del jardín de los orígenes, en el corazón del maravilloso proyecto de Dios para el hombre, un designio armónico capaz de abrazar toda la creación. Sin embargo, el ser humano se ha alejado del Creador y del orden establecido por él. A partir de esto se originaron problemas y desequilibrios que en la narración bíblica van uno detrás del otro. Peleas y homicidios entre hermanos, desórdenes y devastaciones ambientales, soberbia y contrastes en la sociedad humana. En resumen, un diluvio de maldad y de muerte que brota del corazón del hombre, de la chispa maligna desencadenada por el mar que está agazapado a la puerta de su corazón para incendiar el jardín armónico del mundo. Pero este mal tiene su raíz en el rechazo a Dios y al hermano, en el perder de vista al autor de la vida y en el no reconocernos ya como custodios de los hermanos. Por eso, las dos preguntas que hemos escuchado siguen siendo siempre válidas y, más allá del credo que se profese, interpelan a cada vida y a cada época. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Queridos amigos, hermanos en Abraham, creyentes en el único Dios, los males sociales e internacionales, los económicos y los personales, así como la dramática crisis ambiental que caracteriza los tiempos actuales y sobre la que hoy se ha reflexionado, provienen a fin de cuentas del alejamiento de Dios y del prójimo. Por lo tanto, nosotros tenemos una tarea única e imprescindible, la de ayudar a reencontrar estas fuentes de vida olvidadas, de volver a llevar a la humanidad a beber de esta sabiduría antigua, de volver a acercar a los fieles a la adoración del Dios del cielo y también acercarlos a los hombres para quienes Él hizo la tierra. ¿Y esto de qué manera? Nuestros medios son básicamente dos, la oración
y la fraternidad. Estas son nuestras armas, humildes y eficaces. No nos dejemos tentar por otros instrumentos, por atajos indignos del Altísimo, cuyo nombre de paz es insultado por quienes creen en las razones de la fuerza y alimentan la violencia, la guerra y el mercado de armas, que son el comercio de la muerte, que con grandes sumas de dinero, cada vez mayores, está transformando nuestra casa común en un gran arsenal. Cuántas tramas oscuras y cuántas dolorosas contradicciones hay detrás de todo esto. Pensemos, por ejemplo, en cuántas personas se ven obligadas a migrar de su propia tierra a causa de los conflictos financiados por la compra de armamento anticuado a precios asequibles, para luego ser identificadas y rechazadas en otras fronteras por medio de equipamiento militar siempre más sofisticado. Y de esta manera la esperanza es asesinada doblemente. Pues bien, delante de estos escenarios trágicos, mientras el mundo sigue las quimeras de la fuerza, del poder y del dinero, nosotros estamos llamados a recordar, con la sabiduría de los ancianos y de los padres, que Dios y el prójimo son lo primero y más importante, que solo la trascendencia y la fraternidad nos salvan. Depende de nosotros volver a abrir esas fuentes de vida, pues de lo contrario el desierto de la humanidad será siempre más árido y mortífero. Sobre todo depende de nosotros dar testimonio más con los hechos que con las palabras de que creemos en ello. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios y los hombres y debemos ser modelos creíbles de lo que predicamos, no solo en nuestras comunidades y en nuestra casa, ya no es suficiente, sino en el mundo unificado y globalizado. Nosotros, que descendemos de Abraham, padre de los pueblos en la fe, no podemos preocuparnos solo por los nuestros, sino que, cada vez más unidos, hemos de dirigirnos a la entera comunidad humana que puebla la tierra. Porque en realidad todos se hacen, al menos en lo secreto del corazón, las mismas grandes preguntas. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué el dolor, el mar, la muerte, la injusticia? ¿Qué hay después de esta vida? Sin embargo, para muchos, anestesiados por un materialismo práctico y por un consumismo paralizante, estos mismos interrogantes yacen adormecidos, mientras que para otros están silenciados por las plagas deshumanas del hambre y de la pobreza. El hambre y la pobreza de hoy, que entre los motivos que olvidan lo importante, no se incluya nuestra negligencia, el escándalo de ocuparnos de otras cosas y no de anunciar al Dios que da paz a la vida y la paz que da vida a los hombres. Hermanos y hermanas, apoyémonos en esto mutuamente. Demos seguimiento a nuestro encuentro del día de hoy. Caminemos juntos. Seremos bendecidos por el Altísimo y por las criaturas más pequeñas y débiles que Él prefiere. Por los pobres, los niños, los jóvenes, quienes después de tantas noches oscuras, los jóvenes, esperan el surgir de un amanecer de luz y de paz. Gracias. شكرا جزيلا قداسة البابا على هذه الكلمات الملهمة، وشكرا لكم فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين أن شرفتم المجلس بهذه الرسالة، ونعدكم أن نستمر في هذا الطريق ونسعى لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من خلال إلهاماتكم وكلماتكم. Ha sido inmediatamente aplaudido el Papa Francisco tras las palabras. Ahora está hablando nuevamente el secretario general del Consejo de Ancianos Musulmanes. Hacemos presente que después de este encuentro, este es el día más
cargado de la agenda del Papa, de su viaje apostólico aquí en el Reino de Bahrein. Tras este encuentro, el Santo Padre se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, que es sede desde el año 2021 del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, por lo que se continuará con la radiocrónica en español del siguiente evento del Sumo Pontífice. Se han puesto de pie los representantes de la delegación vaticana, que está conformada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, el cardenal Leonardo Sandri, Kurt Koch, cardenal Miguel Ayuso, Edgar Peña Parra, arzobispo, sustituto de la Secretaría de Estado, arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, Eugenio Martín Nujenza, Monseñor Nugenta, nuncio apostólico en el Reino de Bahrein, y Monseñor Hinder, administrador apostólico de Arabia del Norte. Amigos oyentes, estimados telespectadores, como dijimos, después el Papa Francisco se dirige a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, donde está previsto que se celebre un encuentro ecuménico y una oración por la paz a las 17:45 hora local. El Santo Padre volverá a pronunciar un discurso y el acto concluirá con el canto de la oración por la paz de San Francisco. La segunda jornada en Bahrein finalizará a las 7 de la tarde con el regreso del Santo Padre a su residencia. No cambien de canal, por el momento devolvemos la línea a las emisoras conectadas. En breve el Padre Juan Carlos Velarde González los acompañará en la próxima transmisión. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.